Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos siempre por ATV+. La semana pasada, la elección en los Estados Unidos del presidente Donald Trump trajo una serie de opiniones, preocupaciones y puso el foco de la atención sobre qué ventajas o qué desventajas, qué beneficios, qué expectativas, qué oportunidades o qué peligros podría tener para nuestro país la elección de Donald Trump. Hemos visto en las redes sociales en las últimas horas un video que ha circulado de manera intensa. Casi 4 millones de personas han sido alcanzadas por este video y ha tenido cientos de miles de reproducciones, casi 500.000 o más, con decenas de miles de comentarios. Pues la persona que ha comentado y que ha producido este video es el economista Hernando de Soto. En ese video señala algo que para muchos puede ser una sorpresa, y es más bien las ventajas que tendría para el país la relación con el presidente Donald Trump. Donald Trump puede ser un aliado importante o el Perú puede convertirse en un aliado estratégico para los Estados Unidos. ¿Qué cosa es esto en realidad? Bueno, hemos querido invitar esta noche para comenzar a Hernando de Soto, el mismo, para que nos comente en realidad de qué se trata esto y cuál es esta novedad o esta, digamos, posición, este análisis, esta reflexión que puede llevarnos a más bien que creer que puede ser un momento estelar el de Perú con Estados Unidos a partir de la elección de Donald Trump. Aquí está con nosotros Hernando de Soto. Hernando, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. Gracias por invitarme, Alfonso. Bueno, en efecto, ¿por qué es que la elección de Donald Trump puede ser para el Perú un momento importante y más bien no preocupante? Bueno, podría ser preocupante, pero mi análisis es que si manejamos las cosas bien, puede ser una buena noticia. En primer lugar, el presidente electo Trump es un republicano. Una de sus primeras preocupaciones ha sido el terrorismo. Una de sus primeras preocupaciones ha sido la inflación, porque corre riesgo con sus programas de producirla. Y cree en que el esfuerzo para crear una economía de mercado es esencialmente nacional. Entonces lo que digo en este video es la cosa siguiente, que hay un país que cumple con los 3 requisitos, que es el Perú. No es otro país en América Latina. Es un país que ha logrado derrotar el terrorismo, es el único que ha derrotado un sistema terrorista sin ninguna inversión de los Estados Unidos y Europa en 12 años. Desde hace 40 años eso no existe. Según los Estados Unidos mismos y la gente que hoy día está rodeando a Trump, el Sendero Luminoso representaba, junto con Pol Pot y Hitler, las 3 más grandes instancias de matanza en el mundo. Eran una amenaza para cualquier democracia, para cualquier país. Pero lo que decían era el Departamento de Estado en el Congreso norteamericano, que las grandes matanzas habían sido la de Hitler en Alemania, la de Pol Pot y Camboya, y que era previsible la misma cosa en el Perú, y daban como fecha 1992 para que cayera Lima. Ese es el análisis de no solamente del Departamento de Estado, es el análisis del Departamento de Defensa apoyado por una investigación de Rand. Entonces, en este momento donde los Estados Unidos ya han gastado $2 trillones en luchar guerras fuera de sus fronteras, lógico, en Asia Central por un lado y en Medio Oriente, $2 trillones, utilizando cifras norteamericanas, es decir, literalmente el 15% de su Producto Bruto Interno, y no gana una. Hay un país que, creando en una economía de mercado, luchó y venció. Esto en momentos en los cuales Colombia, que ha consumido unos $15.000 millones de los Estados Unidos para luchar contra la FARC, que tiene una potencia, o mejor dicho, tenían más o menos la misma cantidad de tropas, digamos, que Sendero Luminoso, y no han ganado, y están negociando en La Habana, en Cuba, en un país exterior. Ahí está el Perú, que sin negociar afuera, negociando directamente con sus pobres,
ha tenido a lo largo de 3 gobiernos una fórmula que era no negociar con los terroristas, sino más bien encontrar maneras de vincularse a los más pobres, titularlos, empoderarlos, que es lo que se hizo a la larga de la cadena andina y de la zona de la selva peruana donde estaban activos Sendero Luminoso, y ganó. Entonces, en este momento, la idea es que si tenemos nosotros que ver algo con Trump, y está hablando Trump de ver de qué manera, y no solamente ellos, sino los europeos, comienzan a recortar los acuerdos internacionales, esto es un excelente momento para el Perú de decir un momentito, nosotros hemos hecho todo lo que ustedes dicen que hay que hacer, pero lo hicimos y vencimos hace 25 años, ya tenemos 4 gobiernos desde entonces que siguen economía de mercado, pacificamos el país, no dejen de hacer de nosotros un ejemplo y no nos traten como posiblemente van a tratar a otros países a medida que los países de Occidente comienzan a retraerse detrás de sus fronteras. Yo creo que el Perú no es que está con América Latina una posición única, es el único país del mundo que tiene ese perfil. Entonces tampoco es que yo necesariamente simpatice con el señor Trump, al contrario, mis amigos están por otros lados. Es sencillamente que tenemos unos argumentos importantes en un momento en el cual lo que está de por medio, depende de lo que uno quiere, son los intereses y no las emociones del país. Alguien podría decir que es difícil extrapolar lo que pasó en el Perú con la derrota del terrorismo a los problemas que tiene actualmente Estados Unidos con el terrorismo. ¿Cuáles son las claves para poder decir que sí es posible esa extrapolación o vender este modelo Perú de lucha con el terrorismo hacia un país como Estados Unidos? Porque lo que nosotros hicimos es algo que ellos en su momento supieron hacer, en su momento, que es que se dieron cuenta que las guerras básicamente se ganan acercando la población a la causa del Estado, o la causa del Estado a la población. Y una vez que usted ha ganado a la población, entonces puede ganar la guerra. La característica del terrorismo no es que realmente copa territorio, es decir, que hay un terrorista en cada esquina, sino que tienen enclaves que son inexpugnables. Entonces lo que usted va a ver es que, así como Sendero no se lo ve en todo el país, pero sí le controla Tía María, no se lo ve en todo el país, pero sí le controla Conga, no se lo ve en todo el país, pero ahí se está arrimando a las Bambas, y en varios otros lugares del país lo que saben hacer es trabajar circuitos cerrados, y que en esos circuitos cerrados son como fortalezas de la legión extranjera en el Sahara. Con esos puntos estratégicos se expanden. Entonces lo que hizo el Perú es que no tenía problema en ganarle la votación al Sendero. Sendero o el MRTA nunca ha sido popular. Lo que tenía era cómo pelearle dentro de sus zonas inexpugnables. Y la forma como lo hizo fue atendiendo a la población y preguntándole qué es lo que usted quiere. Y ahí se dio cuenta que lo que quería era proteger sus activos, proteger sus tierras, y que lo que estaban haciendo los terroristas era precisamente eso, darles la protección y a cambio de eso recibir los cupos, tanto de la industria cocalera como de los campesinos organizados. Lo que hizo el Estado peruano fue, en esos momentos, es ir y sustituirlos con titulaciones primarias, pero los sustituyó y con ese momento le creó un vacío a los terroristas en el Perú, y no solamente les creó un vacío, sino los desfinanció. Y a la larga lo que ocurrió es que los terroristas fugaron, sencillamente fugaron. A medida que las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas, que eran unos 30.000, fueron acompañadas ahora, con lo que se calcula fueron más o menos unos 123.000 ronderos, que los llamamos nosotros, son en el fondo sistemas de defensa antisubversivo campesinos, pero 120.000 ronderos, y esos 120.000 ronderos sumados al ejército se convirtieron en un ejército de 150.000 personas que entre el año 90 y el año 92 sencillamente barrieron con Sendero, y Sendero tuvo que venir a refugiarse en Lima. Comienzan los petardos, Tarata, nosotros mismos, y el resto es historia. Entonces esa historia
si esa historia que la gente ha olvidado, pero no ha olvidado en los Estados Unidos, es una cosa que circula como no circula en el Perú, que ha sido la guerra contra el terrorismo más exitosa, hay una manera, hablando de eso y una economía de mercado sostenible, de encontrar la defensa de los intereses peruanos frente a un nuevo gobierno que nosotros no hemos elegido, pero que han obviamente elegido los norteamericanos. Les quiere decir que titulación, formalización más entrega de armas para la autodefensa son parte de la clave de la derrota del terrorismo, que podría ser tomado como un modelo para exportar. Pero claro, no solamente pero no es un modelo peruano, es el modelo que utilizaron los Estados Unidos para independizarse de Inglaterra. Es decir, es tan viejo como Sun Tzu. Es un viejo modelo que sencillamente nosotros los hemos actualizado. Lo que pasa en nuestra sociedad es que siempre se identifica al empresario, siempre se identifica a aquel que quiere surgir en la economía de mercado, que quiere acumular capital como una persona tan bien vestida como estamos tú y yo esta noche, por ejemplo, Alfonso. Pero la verdad es que los pioneros americanos que lucharon contra los ingleses para descolonizarnos tenían, como Daniel Boone y David Crockett, tenían animales muertos sobre la cabeza, es decir, han debido oler horrible, tenían pieles y con eso luchaban, lo hemos visto hasta en las películas de cowboy, mal afeitados. Acabo de ver un artículo, por ejemplo, de Martín Tanaka que decía que más o menos hasta mediados del siglo XIX no se podía distinguir realmente entre el desarrollo de América Latina y el de los Estados Unidos. Ahí surge la empresa. Y nosotros tenemos la tendencia a decir, bueno, estos pequeños, estos en Ayacucho, estos en Alto Guayaga, no son como nosotros. Y nos equivocamos, porque son realmente grandes empresarios. Hasta distinguimos, los decimos, miren, no son realmente empresarios, los vamos a llamar emprendedores. Insistimos en marcar una línea donde no debería existir una línea. Esta gente debería estar bienvenida, aplaudida, acogida en la Cámara de Comercio, en Confiep, y en ese momento ya el país se une con una fuerza inevitable. Lo que basta ahora es encontrar los puntos de coincidencia con los Estados Unidos, y en una política exterior bien plantada podríamos encontrar que lo que hoy día se augura mala noticia para América Latina podría no serlo para el Perú. Bueno, la gente se pregunta si se va a construir el muro de México, si lo que ha dicho el presidente Trump en las últimas horas, que va a deportar a 3 millones de personas que están indocumentadas, o inmigrantes, pero que además se dedican a el tráfico de drogas o estar haciendo rapiñas en los Estados Unidos. Seguramente muchos creen que eso está muy bien, pero allí se siente que hay un peligro por Trump. Pero tú estás dando una versión distinta. O sea, aquí, en lugar de estar temiendo por eso que se ha dicho en la campaña, hay que mirar a Estados Unidos de otra manera. Ahora, ¿cómo se le explica esto a Trump? Y a propósito del video que tienes en las redes sociales, o sea, tú te estás comunicando ya con los peruanos y también con los norteamericanos para, digamos, poder explicar esta situación. Sí, yo ya comencé. Si yo no, como tú sabes, yo soy un independiente y yo ya comencé el video que ahora está circulando en el Perú y que tú dices que ya ha tenido más o menos 3 millones a 4 millones de hits, ¿no es cierto? Y que se ha abierto ya 440.000, casi 500.000 veces hasta hace una hora. Eso mismo en inglés está llegando a los Estados Unidos, evidentemente no tan masivamente, porque es otro país, está en otras cosas, pero está llegando a los centros de poder nuevos, que son los republicanos, los conservadores, los liberales. ¿Cómo hacerlo? Es bien sencillo. En primer lugar, comenzar a saber quiénes somos y cuántos somos. El Perú es aproximadamente el 0.3 del 1%, es decir, la tercera parte del 1% de la población mundial. Es decir, que no somos ni China ni los Estados Unidos. Somos, a pesar de tener un territorio del tamaño de Alaska, somos poblacionalmente un país muy pequeño. Entonces, frente a eso, nadie nos va a escuchar si no elevamos la voz. Nadie nos va a escuchar si damos un mensaje solidario con Colombia, que está bien, son nuestros hermanos, pero no es nuestra causa de negociar en La Habana. Sí, más bien encontramos la forma de llegar a las personas que van a tomar las decisiones a partir de enero del año 2017. Entonces, eso es lo que hay que hacer, es relativamente sencillo. Y tenemos una excelente
canciller que, como él mismo dice, Ricardo Luna, es bicultural, él sabría hacer esto. ¿Por qué es que lo que ha ocurrido en Colombia es algo que no, digamos, representa el camino adecuado? ¿Por qué muchos han señalado que la paz en realidad no tiene precio y habría que aceptarla porque finalmente pone fin a una guerra que tiene varias décadas en Colombia y que ha causado muchos muertos? Claro. ¿Por qué ese camino no es el que ha funcionado y por qué ese acuerdo de paz, digamos, termina siendo algo que no es bueno para América Latina y para el mundo? Bueno, en primer lugar, entre los colombianos mismos hay diferencias. La propuesta del presidente Santos fue derrotada, con solamente un 30%, creo, de electores que entraron a la votación, y de ese 30%, menos de la mitad estuvo de acuerdo, que hablemos pues de un 15%. Hay una cantidad importante de gente que no está de acuerdo, digamos, con ese procedimiento. Vamos a ver qué pasa, y es un asunto entre colombianos. Yo no estoy diciendo que ese no es el camino para los colombianos van a decidir ellos. Lo que yo estoy diciendo es que ese no es el camino con el Perú, y no debería el Perú, salvo la solidaridad con su hermano latinoamericano, decir que de una forma o de otra estamos de acuerdo, porque eso va a reflejar sobre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que veo es que la FARC y estos ejércitos clandestinos que hay en Colombia no son populares, es igualito que en el Perú. Pero cuando nosotros le ganamos la guerra a Sendero Luminoso, había un 85% de la población peruana que, según encuestas, aprobaba la forma como se le había ganado. Y creo que hace 1 o 2 años me estaba contando un colega mío que se vuelve a repetir la pregunta en una de estas encuestas y sigue siendo el 85%, mientras que ellos están con un 15%. Entonces, ¿cómo se logra un 85%? La primera cosa que se hace es que negociamos con nuestra propia gente. Es decir, nos hemos dirigido a las necesidades, por lo menos hasta los años 90, principios de los 90, a las necesidades de la población. No hemos ido a darles derechos a los terroristas, sino le hemos dado derecho a esa gente pobre. Es bien distinto. Entonces, y en ambos casos, lo que yo veo en el caso de Colombia, a pesar de que es una situación geográfica, histórica distinta, que estaban inexpugnables donde están. No es que Álvaro Uribe y en su momento Pastrana no hayan hecho progresos, pero no los han logrado desalojar. Mientras que Abimael Guzmán reconoce claramente sus dos colinas que fueron desalojados, donde murieron aproximadamente el 98-99% de los peruanos en guerra, que fue en los Andes y en la selva. Ahí los ganamos nosotros. ¿Por qué razón no logran las tropas colombianas entrar, desalojar, ponerlos pacíficamente en las cárceles a sus guerrilleros como lo hemos logrado nosotros? Y evidentemente no han sabido comunicarse con su gente en esos lugares. Lo que nosotros hemos sabido hacer, mismo Sun Tzu, mismo Clausewitz, es entrar a esos lugares y retarlos en las enclaves mismos. Ahí mismo, y en las enclaves sencillamente se han rendido. Y esa es la historia, lo que pasa. Y se han refugiado en Lima, donde comienzan a petardear para pretender que la guerra no acabó. Pero mira, cuando lo arrestan 3 brillantes policías, según lo que le he escuchado decir al general Miyashiro recientemente a Abimael Guzmán, no había pistolas, no había guardias, no había fusiles. El hombre ya estaba derrotado. Estaba viviendo en el segundo piso de un taller de danza, de baile. Entonces, lo que quiero decir es que de una forma u otra, ese rumor, ese cuento de que bastan 3 policías para derrotar el terrorismo, nos hemos creído todos, ¿no? Pero no es así. No es así. El hecho es que si eso es el problema, entonces envíen pues esos 3 policías a Tía María y acabemos con todos los problemas que hay en el Perú. Pero no es un problema así, ya fue derrotado. Lo que es importante es que el Perú supo engarzar con su propia gente, y los colombianos, evidentemente, en las zonas de guerra no han sabido hacerlo. Las situaciones son distintas, no hay una guerra que se parece a otra, no hay un país que se parece a otro, pero evidentemente el pueblo peruano, que fue el que mayormente sufrió, por lo menos 70.000 muertos
en las áreas de Ayacucho, San Martín, Junín, Abancay, es al que le debemos nosotros tenemos una deuda con ellos que hasta ahora no hemos cumplido. Pasas por Lima, es una serie de generales bigotones que cayeron frente a Chile, que cayeron frente a Ecuador, y no tenemos una estatua frente a un campesino o minero peruano que fueron los que dieron la vida por nosotros y derrotaron el terrorismo en 12 años, cuando los colombianos no han podido hacerlo en 52. Esto comienza, el terrorismo, en el año 80 aproximadamente en Lima con el gobierno de Belaúnde. Continúa en el de Alan García I, pasa al de Fujimori 90-95 y ahí comienza el declive de Sendero. Alguien podría decir, como lo han dicho, que este es un triunfo del fujimorismo en la estrategia, en la ejecución. ¿Cuánto tiene que ver Alberto Fujimori en la derrota del terrorismo? Bueno, en primer lugar, no hay que olvidarse de que las lecciones se van aprendiendo, que las cosas se van ganando. Es decir, tanto tu vida, mi vida, es lo que hemos aprendido tanto en nuestros éxitos, pero sobre todo en nuestras derrotas. Entonces, todo eso hemos aprendido de lo que ocurrió en los tiempos de Belaúnde. Por ejemplo, cuando esta estrategia se trazó y se logró el apoyo de la comunidad internacional para que no nos digan que estamos apoyando a un ejército privado, que es lo que decía anteriormente, aprendimos de los tiempos de Fernando Belaúnde, donde hubo por lo menos 2 generales que trataron de acercarse a los campesinos y hacer una alianza y fueron disuadidos o fueron despedidos. Entonces, de eso aprendimos algo. En tiempo del presidente García es la misma cosa. Quien a nosotros nos invita a trazar una estrategia fue el García, quizás él no se acuerde, pero ahí está en sus avisos diciendo: pido a todos los peruanos pensantes que me ayuden a pensar en algo para llevármelo a la cumbre de Cartagena, justamente en Colombia. Creo que era alrededor del el 88, 89. Y ahí es donde nosotros efectivamente nos fuimos al Braem, nos fuimos al Alto Bayaga, comenzamos a ver qué es lo que pasaba y nos dimos cuenta que la única cosa que mantenía a los campesinos dependientes del terrorismo, en los casos donde se habían sometido, era el hecho de que protegían sus tierras y protegían sus activos. Entonces para nosotros era claro lo que había que hacer. Cuando llega ya el año 90 y el presidente Fujimori nos llama, ya era claro lo que había que hacer, no había estudios que había que hacer. Lo que se necesitaba era asegurarse que si nosotros asimilábamos a nuestros campesinos y firmábamos con ellos y los comenzamos a reconocer lo que Sendero era el único que los reconocía, entonces en ese momento los íbamos a ganar. Pero, ¿qué dirían los Estados Unidos? ¿Y qué dirían los europeos? Entonces esto se formuló, se tradujo al inglés, se trabajó al Senado, al Congreso de los Estados Unidos. Yo sé que eso se hizo porque lo hice yo. Yo y mi gente, por supuesto, o mi gente y yo. Y luego, cuando se fue con el presidente Fujimori, fue el tema en la Casa Blanca, donde ya se selló personalmente, y es un tema que está en un tratado con los Estados Unidos firmado en 1991. ¿Por qué era tan importante el aval de la Comunidad Europea y Estados Unidos en este tema? ¿Qué cosa terminaba por cerrar Por la razón siguiente, que todo el mundo quería, los militares se habían dado cuenta que tenían que hacer una alianza con los campesinos, porque como decían los campesinos, estos militares nuestros, que son nuestra gente, eran ciegos de vista, porque no podían distinguir entre un campesino con un poncho y un senderista con un poncho. Mismo caso como Vietnam, pijamas negras a quien disparas, y había pues matanzas indiscriminadas, muy bien descritas por la Comisión de la Verdad, por un lado. Y por otro lado decía, son ciegos de lengua, porque no hablan quechua. Entonces, lo que era en ese momento importante era que los de afuera le dijeran al Perú que tenía luz verde para hacerlo, porque la cosa no se hizo durante 10 años, y no se hizo porque todo el mundo temía que era mal visto. 1. 2, la idea era general: estos son unos primitivos, estos son gente que está colectivizada. Y lo que nosotros hemos dicho en el ILD, Instituto de Libertad y Democracia, ya desde los años 1984, era: estos no son
colectivistas. Estos ya tienen propiedades individuales, por familia, no hay un modelo fijo y hay que saber dialogar con ellos porque tienen registros, y lo que nosotros hicimos fue el ILD entre básicamente el 88, cuando viene el llamado de García, y comienza la ley de registro predial que hicimos con él, comenzamos ya a reconocer las propiedades de ellos, y en ese momento esa evidencia se llevó a los Estados Unidos, y los Estados Unidos, como los europeos, se reconocieron en la propiedad privada, se reconocieron, y en ese momento todos los argumentos de que estos eran colectivistas, que el maoísmo llegaba al Perú, sencillamente se desvirtuaron. Aprendimos a hablar nuestro lenguaje, nuestra realidad, no solamente en quechua, sino aprendimos a hablarla en inglés. Ahora, resulta para algunas personas revelador esto, ¿no? O sea, que alguien nos recuerde, como lo has hecho tú, algo que en los colegios no se enseña, Hernando, en el Perú. O sea, aquí no se enseña en realidad que fuimos capaces de derrotar al terrorismo, que es una guerra ganada de los peruanos. No se enseña que la economía estaba en el suelo, que se logró justamente convertirla en un modelo exitoso, como tenemos hoy día, y que el mundo nos mira con admiración. Bueno, pero nada de esto se analiza y se estudia como debería. O sea, no reconocemos las cosas buenas que nosotros mismos los peruanos hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, eso es típico hasta de un país democrático, porque el reconocer como, digamos, la habilidad que tuvo Alberto Fujimori fue de identificarse con el éxito. Lo hizo muy bien, muy buen político, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo estaba la figura criminal desagradable de Montesinos. La gente no quiere reconocerlo a algo que arrastra esa imagen, supongo yo. Por otro lugar, si lo reconoces, de repente le podrías pasar los votos a un sector político y no a otro. Supongo que hay todo eso por medio. Y por otro lado, yo creo que tanto los belaundistas como los alanistas o apristas podrían reivindicar eso. No sé si se dieron realmente cuenta de cómo tomaron iniciativas que fueron cruciales. Las normas pasadas que nosotros escribimos en un acuerdo con el García entre los 88 y 90 fueron básicamente las que alimentaron al gobierno de Fujimori en los primeros meses. Fueron escritas entonces y fueron aquellas que permitieron el éxito. Yo no sé si dio cuenta de esto el presidente García, porque de repente él la ve desde otro ángulo, y no sé si los axiopopulistas también se dan cuenta que pasaron una serie de normas en su momento, cuando estábamos asociados con ellos, que fueron creando la pirámide que fue llevando al éxito. Entonces, porque estamos perdidos en lo que los franceses llamaríamos notre petite histoire, nuestra pequeña historia en el Perú, no vemos el gran panorama, ¿no? Es un poquito como cuando usted ve su casa en Google, usted recién se da cuenta que pues es una parte de una ciudad más grande y usted es un cuadradito o un pisito dentro del todo. Creo que no nos hemos dado cuenta, pero a veces los países toman tiempo, como creo que le dijo Mao Zedong a Kissinger cuando le preguntó, evaluemos cómo es la Revolución Francesa, aunque no sé si la cita es exacta, él dijo, todavía es demasiado temprano. La historia toma tiempo para reconocer cosas, ¿no? Es como últimamente cuando murió el filósofo Karl Popper, yo dije, ahí murió el gran de este mundo, y la gente dijo, todavía es demasiado temprano. Hay que dejar pasar 50 y 60 años y ahí vamos a ver si fue un Kant o el equivalente a un Kant o no. Donald Trump. Tú has tenido oportunidad de conocer el entorno de Trump, al mismo Trump. ¿Cómo crees que, digamos, la política a partir de su elección como presidente de Estados Unidos puede favorecer al Perú o ser un peligro? Al margen de lo que está señalando ahora, como es el caso del terrorismo, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, yo no lo conozco a Trump. Trump ha sido una sorpresa para todos nosotros. Alfonso, hace 5 días yo hubiese jurado que ganaba Hillary Clinton, francamente. No solamente eso, sino creo que he sido prácticamente el único extranjero que en la conferencia de los Clinton, para los Clinton Global Initiatives, hará 2 meses, soy el único que ha estado ahí.
y el único que el presidente Clinton agradeció, me dio 10 segundos, ¿no? Por nuestra amistad. Por ahí ando yo no ando por el otro lado. Lo que ocurre es que durante el tiempo que los republicanos estuvieron en el gobierno, entre el 88 y el 92, esta fue la gente con la cual yo tuve que tratar. Fue la gente que había leído en ese momento un libro mío y de mis colaboradores que se llama El Otro Sendero, que fue muy festejado. Es decir, en América Latina estaban totalmente aislados y aquí habían unos latinos que decían que hay que crear una economía de mercado y que además tenía raíces locales, indígenas, endógenas. Entonces, esta gente que yo he conocido y con las cuales hicimos amistades intelectuales, hace 4 días, 5 días, Alfonso, gana Trump y comienzo a ver en los periódicos que son las que está llamando para ser sus ministros. Entonces ya es claro qué es lo que va a hacer Trump. Tiene que gobernar equipo, es un país de 320 millones de personas, el poder más grande del mundo, eso se gobierna en equipo. Y estas personas van a ser súper receptivas al mensaje que te estoy diciendo. Y no lo van a identificar ni con fujimorismo, que nada, van a decir, este es un país exitoso. Porque te aseguro, de los que pelearon contra Sendero, no eran solamente fujimoristas. Muchos de ellos están muy agradecidos. Yo diría que están más agradecidos que Fuerza Popular. Entonces no hay una identificación de ese tipo. La cosa es una petite histoire local, sin proyección hacia el extranjero. Pero evidentemente, para contestar tu pregunta, en el momento de que hubo que, uno, comenzar a reconocer a los campesinos como interlocutores válidos, que hubo que firmar en 1991 un acuerdo con los Estados Unidos, consultar con las autoridades antidrogas de Europa y Japón, porque estamos entrando en territorio cocalero. El que hizo firmar fue Alberto Fujimori, pero Alberto Fujimori es el final de una trayectoria peruana. Muy bien. Hernando, muy interesante. Te agradecemos por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Hoy encantado, muy me has amable. dado un espacio que solamente tengo afuera. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar. Está con nosotros ya el ministro de Agricultura, el señor José Manuel Hernández Calderón, para contestar varios temas, por supuesto, de una cartera en un país como el Perú, que así como de minero, tiene también de agrícola, pero por lejos. Vamos a una pausa brevísima y regresamos con más amigos en Redes y Poder. Permiso.